Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Y a propósito de este tema, a esta hora, 7:38, saludamos a don Carlos Carrillo, que es director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Gracias, señor Carrillo, por estar aquí en Radio Red. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo para todos sus oyentes. Bueno, dibujemos el mapa actual de la emergencia nacional que ha sido decretada por el gobierno. ¿Cómo está el país en materia de lluvias y de regiones afectadas al más reciente reporte que le han entregado a usted? Bueno, en este momento tenemos una afectación importante en varios de los departamentos del país. El problema sin duda más serio se da hoy en el Chocó por el número de familias afectadas. También en La Guajira tenemos una situación que es complicada porque el abandono histórico de ese departamento pues genera una vulnerabilidad muy grande en los territorios. Fíjese que el problema hoy de los cascos urbanos en La Guajira es el aislamiento. Yo esta semana, a comienzo de la semana pasada, estuve recorriendo la península y usted encuentra, por ejemplo, como lugares como Nazaret, como Puerto Estrella, están completamente aislados y eso empieza a generar otras dificultades como el desabastecimiento de víveres y la imposibilidad de transportar pacientes que necesiten atención que no se encuentran en el lugar. Y pues eso es simplemente porque no hay carreteras y en el momento en el que llegan las lluvias, pues esas trochas se vuelven intransitables. Así que eso por el lado del norte del país. También hemos tenido unas lluvias muy fuertes en el departamento de Santander. Lamentablemente una persona falleció a consecuencia de una creciente súbita en San Vicente del Chucurí. Y bueno, en Bogotá, quienes vivimos en Bogotá, pues hemos visto que aquí ha habido una precipitación sí muy alta, no tan dentro de los rangos de lo normal. Pero pues bueno, por eso la declaratoria del desastre es de carácter nacional, pero hay algo que es clave mencionar y subrayar, y es que este desastre se declara por la variabilidad climática, no solamente por las lluvias. Es posible que dentro de unos meses, pues así como estamos hoy atendiendo las inundaciones, pues estemos atendiendo los incendios forestales, porque la crisis climática es una realidad y tenemos que empezar a pensar también cuáles son las instituciones que necesitamos para enfrentarla. Señor Carrillo, precisamente quisiéramos preguntarle por eso, lo de la variabilidad climática, porque fíjese que estamos viendo estos fenómenos como la Dana en España, que ha sido peor que los últimos años. Aquí esperábamos el fenómeno de la Niña, ya no venía la Niña y tal. O sea, los científicos ya no hablan de estos fenómenos específicamente, sino de estos planes de respuesta que tienen que cambiar porque los fenómenos no son los mismos, sino son más intensos. ¿De qué va ese plan del gobierno, de la declaratoria de emergencia por esa variabilidad? Sí, esto es un paso importante. Yo creo que más allá de las críticas que pueden tener sectores políticos, lamentablemente muchos políticos no han entendido que la gestión del riesgo no deliberante, ¿no? Pero pues más allá de esas críticas y de los ataques que se le pueden hacer al gobierno por su ideología y por sus posturas, yo creo que hay algo en lo que se puede empezar a construir consensos y es en que esa variabilidad climática es una realidad. Esto es una afirmación que es de naturaleza científica. Estos fenómenos que vemos, la temporada de ciclones, está muy por encima del promedio. Cada vez hay más y son más fuertes. Por primera vez tuvimos en el primer mes de la temporada de huracanes un huracán de categoría 5. Tenemos unas formaciones completamente atípicas en algunos lugares. Pues tenemos este año, el año más caliente del que se tenga registros. Entonces, pues hay que construir también ese consenso, esa decisión transversal en todos los sectores políticos de invertir en prevención del riesgo y de poder enfrentarlo. Y este gobierno, una de sus principales banderas ha sido aumentar la conciencia que tiene el país sobre la variabilidad climática, sobre la crisis climática. Y la declaratoria es un paso también hacia eso, para poder mover recursos de unos sectores a otros y poder no solamente atender la emergencia, que pues por supuesto lo estamos haciendo,
sino también trabajar en la reconstrucción y la rehabilitación del país. En Bogotá, doctor Carrillo, ¿cómo va a operar? El distrito dijo hace algunos momentos que dice el distrito evalúa la declaratoria de desastre por cuenta del gobierno para aplicarla aquí en la capital de la República. ¿Esto cómo se traduce? ¿En qué se traduce? Pues aquí por fortuna todavía no ha habido damnificados como en otras regiones del país, como bien lo señala usted. Aquí, ¿cómo va a operar esa posible ayuda a Bogotá? Pues bueno, yo debo decir algo que, pues en lo que he sido enfático varias veces, y es en el respeto por la autonomía de los territorios. Creo que todo el mundo lo sabe, quien conozca mi trayectoria política sabe que estoy bastante lejos ideológicamente del señor alcalde Carlos Fernando Galán, pero él ganó legítimamente y además con el 50% de los votos, ¿no? Entonces, pues es un alcalde legítimo, es un alcalde que tiene una autonomía y con quien mantenemos una relación de trabajo muy respetuosa y muy fluida. Así que, pues con él, con las autoridades locales, vamos a concurrir desde el gobierno nacional para acelerar ese proceso. El señor presidente tiene un interés particular en la recolección de aguas lluvias en Bogotá. Él propone que se hagan unas inversiones en ese sentido y pues por supuesto que lo vamos a hacer en concurrencia y trabajando de forma lo más armónica posible con el gobierno distrital. Yo espero reunirme ojalá pronto con el señor alcalde y con los equipos técnicos de la alcaldía para poder determinar cuál es precisamente la hoja de ruta que se va a llevar en Bogotá. Ahora, a estas alturas de las emergencias, vale la pena preguntar, ¿todo el dinero que se perdió o se robaron en la administración pasada de la Unidad de Gestión del Riesgo va a afectar en materia de recursos la atención de esta emergencia? Sí, por supuesto que está afectando. Hay algo que pues yo no puedo dejar de mencionar y es que no solamente se lo robó Olmedo, ¿no? Sino es algo que ha pasado desde antes. El escándalo de las marionetas del cual no pues quedó un poco ahí, ¿no? Una cosa muy grave del gobierno Duque. El escándalo de las marionetas donde estaba el fallecido senador Mario Castaño y el director de Prosperidad Social, que hoy es prófugo de la justicia del gobierno Duque, también pasaba por la UNGRD. Y desgraciadamente ha habido esas manos perversas que se han atrevido a meterse, imagínese, con el dinero de las emergencias. Sin duda alguna hay un impacto y tenemos que garantizar, y esto es muy difícil, yo que hoy soy la cara de esta entidad, pues tengo que salir a ponerle la cara al país y a decirles, esta vez los recursos que con tanto esfuerzo va a dar el gobierno, porque tenemos una situación de estrechez fiscal importante, esta vez esos recursos sí van a llegar a los territorios y no se van a quedar en los bolsillos de unos zampones. Entonces, pues eso también es parte del desafío de lo que yo tengo que hacer como director. Claro, ¿y la declaratoria de emergencia nacional provee más recursos? Sí, señor, así es. ¿De dónde vienen? De hecho, la razón para hacerlo es esa, es poder tener el traslado de recursos desde otros sectores y de presupuestos que no estén comprometidos en otros lados para poderlos destinar a la emergencia. Pues quedamos pendientes, es una situación de emergencia nacional, usted está en medio de la atención de esa situación y le agradecemos su tiempo con Radio Red, una mirada diferente, es usted muy amable. A ustedes muchísimas gracias, un saludo. Que esté muy bien. Carlos Carrillo, que es director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a propósito de esta situación de afectación en varias zonas del territorio colombiano, en Antioquia, en La Guajira. La vulnerabilidad en los territorios es enorme, por supuesto, las distancias, la falta de infraestructura. En Santander, fuertes lluvias y en Bogotá, a la espera de qué otras decisiones toma la administración distrital para enfrentarla, ¿no? Claro, y es respetuoso, lo ha aclarado y siempre lo ha dicho y tienen de verdad muy buena relación con el alcalde Carlos Fernando Galán, de qué es lo que realmente Bogotá necesita en materia de invierno para asistir, por supuesto, a los afectados, porque hasta el momento, fíjese usted que por fortuna ha habido sí deslizamientos, inundaciones, pero no esa magnitud que ya se está viviendo en otras regiones del país. De pronto aquí la cosa se pueda sobrellevar de esa manera sin la necesidad de esa emergencia de desastre nacional. Aunque debo decirle una cosa, lo de la semana pasada fue realmente dramático, ¿no? La inundación en la autopista norte a la altura de la calle 222, no, llovió esa tarde el equivalente a lo que cae en lluvias durante 27 años. Entonces es una situación evidentemente calamitosa que pone a Bogotá en una situación bastante difícil. En el aguacero del sábado. También.
Pero, Fuertísimo. ¿por qué no? Porque ya es que retiraron todos esos sedimentos, toda esa basura, todos esos escombros y A desechos. propósito de lo que mencionaba Hablado, el Claro. alcalde lo dijo esta mañana, ¿no? Estaban en recolección de escombros a la lata en esa Sí, zona, ¿no? impresionante. Entonces, por eso el aguacero del sábado pudo ser amainado, pues en el sentido de que no se presentaran esas inundaciones de la semana pasada. Ojalá surta efecto este tipo de medidas que van tomando paulatinamente con la empresa de acueducto y evitar mayores emergencias, pero todavía no ha habido, Juan Manuel, personas afectadas, familias que deban ser trasladadas Sí. a albergues. Como cuando llueve en el sur de la ciudad. cosechas, Pero igual hay que tener un cosechas. poquito más de conciencia precisamente con ello, porque los Claro. escombros en la zona de la autopista norte no llegaron solos. Eso uno. O sea, la gente está botando escombros Hay dos empresas por fuera, sancionadas. la gente el manejo de las basuras. Mira, ahorita que venía yo caminando por la 13, esto está lleno de basura. Ujú. La No la gente recogen. no, y la gente para qué saca la basura si sabe que no va a pasar día determinado. Hay que tener también un poquito de conciencia, uno como persona, porque es que las alcantarillas no se tapan solas. Sí, Las alcantarillas se sí, tapan sí. porque uno está sacando basura, está botando cosas. Tiran cosas al inodoro. Viejo, hay que los tener un pañitos poquito Yo más no de sé, los conciencia, condones, por Dios. los También. condones. Y el Muy tema grave. también de las basuras, escúcheme Carolina, efectivamente hay sitios y horas en que todos sabemos que se pueden sacar las basuras, pero a veces las sacan, los carros se demoran demasiado y son infortunadamente los habitantes de calle los que llegan, rompen las bolsas, buscan lo que ellos quieran buscar y dejan ese reguero de basura. Y encima llueve, Juan Manuel, y ahí es donde se expanden por todas las calles y se taponan las alcantarillas. 7:49.